En el corazón de Córdoba, una joya arquitectónica nos cuenta la historia de una ciudad marcada por la convivencia y el conflicto. La Mezquita Catedral, un lugar donde se entrelazan el esplendor del Islam y la tradición cristiana, es mucho más que un monumento. Es un testimonio vivo del paso del tiempo. Acompáñame a descubrirla. Antes de entrar en la majestuosa Mezquita Catedral, perdámonos por callejuelas que la rodean. Estas vías estrechas y empedradas, salpicadas de casas encaladas y balcones llenos de flores, nos transportan a un pasado árabe que aún palpita en cada rincón. Estamos en la Judería, un barrio lleno de encanto, donde los ecos de antiguas civilizaciones parecen susurrar sus historias. El campanario de la Mezquita Catedral domina el horizonte de Córdoba. Esta torre, que una vez fue un alminar musulmán, es ahora un símbolo cristiano que combina estilos renacentistas y barrocos. Subir a lo alto de la torre nos regala una vista panorámica inigualable, pero también nos recuerda los cambios que este lugar ha vivido a lo largo de los siglos. A los pies de la torre, el Patio de los Naranjos nos recibe con su calma serena. Este espacio, diseñado como lugar de purificación antes de la oración, conserva las fuentes y canales originales que refrescan el ambiente. Las hileras de naranjos, perfectamente alineadas, nos invitan a detenernos un momento y respirar la paz que impregna este lugar. Al cruzar las puertas de la mezquita, entramos en otro mundo. Un bosque de columnas interminables y arcos de herradura bicolores nos rodea, creando un efecto visual casi hipnótico. La luz tenue que se filtra entre las columnas nos envuelve, evocando un ambiente de espiritualidad y recogimiento. En el centro del monumento, el Mihrab, con sus mosaicos dorados, sigue siendo un testimonio del esplendor del Califato de Córdoba. Cada detalle, cada inscripción, cada motivo geométrico nos habla de una civilización que encontró en el arte una forma de conectar con lo divino. Pero este lugar también lleva las cicatrices de la historia, visibles en cada piedra y en cada arco. Tras la reconquista de Córdoba en 1236, los cristianos no solo se apropiaron del edificio, sino que decidieron remodelarlo, insertando una imponente nave central de estilo gótico y más tarde elementos renacentistas. Esta transformación rompió deliberadamente la unidad estética de la mezquita original, como si quisieran dejar claro que una nueva era había comenzado, dominada por su fe y su cultura. La decisión de construir una catedral en el corazón de la mezquita no fue solo una cuestión práctica, sino profundamente simbólica. Los reyes cristianos querían demostrar que su victoria no era solo militar, sino también espiritual. La introducción de capillas laterales, altares barrocos y esculturas cristianas sobre las delicadas columnas islámicas envió un mensaje claro. El cristianismo ahora gobernaba no solo la ciudad, sino también su legado cultural. Sin embargo, ¿podemos juzgar esta decisión únicamente desde la perspectiva moderna?
En aquella época la arquitectura era una herramienta de poder, un medio para imponer una visión del mundo. Aún así, este acto de imposición también generó una paradoja inesperada. En lugar de destruir completamente la mezquita, la convirtieron en un lugar único donde dos mundos, el islámico y el cristiano, se enfrentan y se complementan. Caminar por la mezquita catedral es una experiencia singular. A medida que avanzamos entre los arcos de herradura, nos encontramos casi de repente con la verticalidad de la nave cristiana. La sensación es impactante. Un espacio amplio y etéreo se alza en medio del bosque de columnas, casi como si desafiara la armonía horizontal de la mezquita. Es un choque visual, pero también un diálogo cultural. ¿Fue un acto de vandalismo o una oportunidad para preservar parte de la historia islámica en un contexto cristiano? Las opiniones están divididas. Lo que es innegable es que esta mezcla forzada de estilos convirtió a la mezquita en un símbolo de las tensiones, los conflictos, pero también las interacciones que marcaron la historia de Córdoba. Hoy, este monumento es mucho más que una mezquita o una catedral. Es un recordatorio de la capacidad humana para transformar, pero también para conservar. Un testimonio vivo de la complejidad de nuestra historia compartida. El río Guadalquivir no solo aporta serenidad al paisaje de Córdoba, sino que también está rodeado de monumentos que cuentan historias de distintas épocas y culturas. Al cruzar el emblemático puente romano, un lugar lleno de encanto e historia, encontramos puntos de interés a ambos lados que merecen ser explorados. El puente romano es, en sí mismo, una obra monumental. Construido en el siglo I después de Cristo, durante la época del Imperio Romano, conecta el centro histórico de Córdoba con el margen sur del río Guadalquivir. Este puente de 16 arcos fue una de las principales vías de comunicación de la antigua ciudad y sigue siendo una pieza clave del paisaje urbano. Aunque ha sufrido numerosas restauraciones a lo largo de los siglos, conserva su esencia romana, con añadidos islámicos y cristianos que reflejan su evolución histórica. La puerta del puente es un arco renacentista construido en el siglo XVI por Hernán Ruiz II. Inspirada en los arcos de triunfo romanos, marca la entrada al casco histórico y reemplaza la antigua puerta romana y musulmana. Aunque originalmente tuvo un propósito defensivo, su diseño monumental simboliza la grandeza de la ciudad. Hoy es un emblema icónico de Córdoba, formando parte del conjunto monumental de la Mezquita Catedral y la Torre de la Calahorra. En el extremo sur del puente romano se encuentra la Torre de la Calahorra, una fortificación de origen islámico que protegía el acceso al puente. Esta torre, reconstruida por los almohades en el siglo XII, es un ejemplo de arquitectura defensiva medieval. Actualmente alberga el Museo Vivo de Al-Ándalus, donde se pueden explorar las aportaciones de las culturas islámica, judía y cristiana en la península ibérica. Hoy la Mezquita de Córdoba y todo el conjunto histórico que la rodea son lugares que nos invitan a reflexionar. No es solo una obra maestra arquitectónica, es un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden coexistir, aunque sea a través del contraste. Quizás, al admirar su belleza y complejidad, podamos aprender a valorar las diferencias y a construir puentes. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia y el arte de la Mezquita Catedral de Córdoba. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y compartirlo.
Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!